nombre de nuestro presidente, el doctor José Luis Achini, de toda la Junta Directiva y en el mío propio, pues agradecerles a ustedes su participación. Este webinar ya es el webinar 16 que realizamos. La idea es más que revisar un tema, digamos, científico de lo que está sucediendo con el COVID-19, es poder compartir parte de las experiencias que hemos tenido, tal vez ya la mayoría de las unidades de cuidado intensivo del país en este mes y medio que llevamos de atención de pacientes entre sospechosos, caso clínico y COVID positivos. Entonces, sin más preámbulo, la idea de la presentación, los conferencistas, cada uno de ellos ya sabe, es una presentación de 7 minutos en la cual ellos van a explicar los modelos de atención de cada una de sus instituciones. Al final de las presentaciones, pues vamos a hacer las preguntas pertinentes que vayan surgiendo durante la misma. Y al doctor David Echeverri, entonces una cordial bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Me alegra mucho, David, que ya estés recuperado de tu, Gracias, estés en convalecencia ya de haber sufrido el COVID-19 y nos alegra tenerte acá con nosotros. Por favor, adelante, David, y bienvenido. Listo, muy buenas noches para todos. Doctor Camilo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy feliz obviamente de compartir. Saludos a todos desde la ciudad de Pereira. David Echeverri, yo soy intensivista y hago pues parte del programa de la Universidad Tecnológica. Les voy a contar básicamente qué es lo que nos pasó a nosotros. Empezamos, como todos creo, haciendo implementación de un protocolo, de protocolos, haciendo estudios, haciendo adecuación de los protocolos del Ministerio de la OMS, unas rutas específicas y determinamos en nuestra unidad de cuidado intensivo una zona específica para la colocación para la implementación de los pacientes con COVID o sospechosos. Dentro de esto, pues también estaba tratar de buscar personal que fuera susceptible a comorbilidades o que tuviera riesgo de COVID y pues esas personas se enviaron a su casa a hacer teletrabajo. Tuvimos, digamos que una evolución crítica, diría yo. El 28 de marzo tuvimos una de los personales que trabajan en urgencias, tuvo contacto, fue positivo para COVID, se le hizo seguimiento epidemiológico y no ha tenido ningún contacto, entonces se consideró que fue extra. Obviamente esa persona se hizo aislamiento completo. Al 30 tuvimos nuestro primer paciente con COVID, CRA, estuvo ventilado, soportado y teníamos 4 pacientes. Ya habíamos hecho toda la adecuación de los protocolos adecuados, adicionales pues todos los que habíamos hecho las recomendaciones de la OMS. Al 4 de abril tuvimos un paciente que tenía un síndrome coronario y después de 3 días de estar en la unidad dijo que tenía sintomatología respiratoria. Este paciente terminó siendo positivo. Al 7 de abril tuvimos nuestra primera enfermera con COVID positivo, una enfermera. Al 13 de abril inmediatamente empezamos empezamos a hacer una especie de búsqueda de nexos epidemiológicos de todas las personas que habían estado en contacto con ella. Asimismo, el 13 ya teníamos 13 colaboradores hospitalarios positivos, el 14 teníamos 27 trabajadores y finalmente al finalizar abril encontramos 82 personas trabajadoras de la institución positivos. 75% trabajan en áreas de hospitalización, urgencias y UCI, y 4 administrativos, 2 camilleros y 2 de aseo. Desde el momento en el que empezamos a tener el brote y empezamos a tener esta cosa tan horrible que nos pasó, finalmente terminamos haciendo hisopados a todo el personal de la institución. Tomamos 1.521 muestras, obviamente el PCR, y el 4.3% de todas las que hicimos pues salieron positivas. Dentro de las encuestas que hicimos, el 100% del personal en la unidad de cuidado intensivo tenía la adecuada protección con el EPP y había tenido el adecuado cuidado con todos los pacientes. De estos 82 que tuvimos, 74 no tenían ninguna comorbilidad, y pues finalmente se logró hacer, tuvimos 4 pacientes, digamos que tenemos en este momento, se me pasó esta diapositiva, qué pena, tuvimos el 60% de estos son asintomáticos. Tenemos un hospitalizado con soporte ventilatorio, tuvimos 2 exacerbaciones de asma y 4 neumonías, y como 35-36% de nuestros colaboradores tienen síntomas leves, pero recuerdo el 53% son asintomáticos. Dentro del estudio que nosotros hicimos, encontramos 16 pacientes. No tenemos una relación causal directa de si fue primero el COVID o no, pero los pacientes ingresaron por patología no respiratoria y terminaron pues con diagnóstico de COVID.
Dentro de los que nos llama más la atención es una nena de 22 años, auxiliar de enfermería, que trabajaba dentro de la institución, obviamente, que trabaja en otra institución, perdón, en otra institución, y había tenido contacto con pacientes COVID con intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Esta nena se traslada a la unidad de cuidado intensivo, la reanimamos, la intubamos, obviamente como una paciente típica de una intoxicación sin ninguna protección, pues obviamente. Tuvimos otra paciente con una falla cardíaca y una exacerbación aguda del EPOC, se intuba en la unidad de cuidado intensivo, y un hombre que llega con una peritonitis y se intuba y se reanima en la unidad de cuidado intensivo. Estos tres pacientes son muy llamativos porque después de haber hecho una indagación tenían ciertos nexos epidemiológicos que nos podrían llamar a la atención. Lo que pasa es que nunca encontramos una relación causal directa antes de haber hecho el diagnóstico con el COVID. Finalmente, 16 pacientes terminaron con esta patología y pues eso nos hace a nosotros algo como muy llamativo. Nosotros encontramos unas oportunidades de mejoramiento después de haber hecho todos los análisis importantes, y uno es la falta de distanciamiento o el mejoramiento en la parte de distanciamiento social en las áreas comunitarias, sobre todo en los comedores, en los pasillos. No hay control, entonces esto tratamos como de mejorarlo. Dos, obviamente el entrenamiento de la utilización del EPP, el compartir y el desvestir. Hicimos una implementación de protección en procedimientos entre pacientes no sospechosos, que creo que esto es parte de lo que nos había tenido como más dificultades, y lo que tratamos de hacer era simplemente mejorar las oportunidades, tratar de hacer ciertos aislamientos, tratar de hacer una adecuada anamnesis a todos los pacientes independiente de la patología previamente, sea COVID o no sea COVID, mejorar los entornos comunitarios como el transporte, y obviamente pues una personal exclusiva para guiar la terapia de vestir y desvestir. Yo creo que esto era vital para nosotros, pues simplemente que alguien nos diga cómo tenemos que desvestirnos, porque muchas veces en el desvestirnos tenemos gran cantidad de errores. Entonces, después de esto, pues encontramos unas recomendaciones que las hemos aplicado, y después del último colaborador, que fue, creo que fue el 22, 23, no hemos vuelto a tener ningún caso positivo, ninguno de nuestros colaboradores ha tenido ninguna sospecha. Entonces empezamos a hacer socialización de protocolos, implementación de los protocolos adecuados, videos de seguimiento, el seguimiento adecuado, las capacitaciones constantes en todo lo que es la bioseguridad, incluido pues el lavado de manos. Hicimos unas rutas específicas para triaje, colocamos unas barreras visuales para poder hacer adecuadamente seguimiento. Hicimos un sitio exclusivo para triaje de pacientes sospechosos respiratorios. Hicimos áreas específicas, dejamos una unidad de cuidado intensivo en una zona, sin un área específica para pacientes. Hicimos simulacros de ruta, simulacros de evaluación, simulacros de reanimación, simulacros de intubación, de desvestida y desvestida de nuestros colaboradores. Hicimos un aislamiento preventivo de todas las personas que estaban en riesgo o potencial riesgo, incluidos con sus familiares. Hicimos un aislamiento de todas las personas que llegan con síntomas respiratorios y hay alguien que toma temperatura al ingresar a la institución, y esa persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios se envía para su casa, se le da de alta, se toma las muestras y obviamente pues se sigue un seguimiento continuo. Hicimos colocación de este foam light obviamente pues después de colocarnos todo el EPP terminamos con ciertas lesiones faciales, y pues tratar de evitar esto en nuestros colaboradores. Y yo creo que una de las cosas más importantes es haber conseguido un guardián de la seguridad. Hay un guardián por cada institución, por cada unidad. Entonces hay alguien que te dice, que te vigila, que toma la adecuada bioseguridad, valida el uso de los EPP, te dice cómo desvestirte, cómo no desvestirte, qué estás haciendo mal, te retroalimenta, toma seguimiento constante de todas las medidas, el lavado horario de cada uno, de las manos obviamente, y el adecuado pues higiene de todo esto. Hicimos ciertas en la limpieza adecuados, mejoras también, como colocar duchas en ciertas partes administrativas para que la persona llegue y se duche, y cuando se vaya para casa también se duche. Un fortalecimiento de las rutas de acceso de ropa limpia y ropa sucia, una vigilancia y fortalecimiento en lo que es el lavado industrial. Se doblaron los horarios de limpieza, se puso a disposición no solo de lavado de manos adecuado en todas partes, sino además de eso protección bucal también para enjuagues bucales con desinfectantes, que precisamente eso disminuye la carga viral dentro del paciente. Hicimos en la parte administrativa teletrabajo, se consideran ciertos periodos de vacaciones, y obviamente se hizo pues, cierto fortalecimiento de lo que son compras para tener todos los equipos de protección adecuados. Y finalmente lo que hicimos
que varios de nuestros personales más importantes en UCI, en urgencias, tuvieran inscripción al curso de la AMSI. Hicimos cursos nosotros mismos para soporte ventilatorio básico, soporte ventilatorio avanzado en todo, incluso la guía, hicimos guías, capacitaciones de guías en neumonía, en intubación a todos los médicos de urgencia. Se hizo modificaciones en el cuadro de turnos para no tener sobrecarga y tratar de mantener una constancia en todo lo que son los métodos de trabajo, y dispusimos un área alterna adicional en un parqueadero que tiene obviamente más o menos 10 cubículos de unidad de cuidado intensivo para soportar obviamente la cantidad de pacientes pues, que nosotros tenemos. Y pues para todos nuestros colaboradores que están aislados o que estamos aislados, todavía persistimos aislados, pues una atención humanizada con una oración psiquiátrica, un seguimiento por psicología, hacemos videos de ejercicios, videos psicológicos, tenemos cierto seguimiento que ha sido muy importante y ciertos encuentros grupales que nos han servido pues obviamente con el apoyo psicológico. Porque lo que no ha hecho una institución, y desde, como les digo, yo llevamos más de 20 días sin tener un paciente, sin tener otro colaborador positivo, entonces creo que todas estas maniobras nos han servido suficiente para poder demostrarle que caímos, pero vamos a levantarnos y vamos a ser cada día más fuertes. Muchísimas gracias a todos por la participación y tenía solo estos 7 minutos para contarles mi experiencia. Saludo a todos, doctora Chini, saludos. Bueno, David, quiero, si me permites, Camilo, entregarle un cariñoso saludo a todos. Vengo de otra reunión que ha durado, ha sido muy extensa. He tenido la posibilidad de hablar con David, pues un par de oportunidades. Créeme que celebramos tu recuperación como la del grupo. Esto ha sido realmente una situación difícil la que han enfrentado, pero sabes desde un comienzo que la ANSI ha estado ahí. También sé que Camilo ha estado muy cerca a ti, muy cerca al grupo. Y bueno, lo que te he planteado en la tarde de hoy de la opción de trabajar en este grupo de telemedicina, que es el que estamos constituyendo y que pues posiblemente de ahí podrán salir algún apoyo económico por esa labor. Pero lo más importante es la recuperación de todos. Así que entiendo de que hay 2 personas que están complicadas, una de ellas más que otra, así que hacemos oración en todo el país, en toda Colombia, todos los intensivistas, todos los grupos, para que salgan adelante. Así que un abrazo a todos los asistentes a esta convocatoria excelente de Camilo, porque es un enfoque diferente. Este creo que es el webinar número 14 o 15, y este es un enfoque totalmente diferente porque es compartir experiencias para de esta manera comenzar a comprender entre todos más este enigma que se llama COVID-19 y sobre la cual estamos tomando decisiones, muchas de ellas que no tienen ni desde el punto de vista fisiopatológico, ni desde el punto de vista de la certeza en términos de los perfiles de riesgo, seguridad, tranquilidad en las tomas de estas decisiones. Entonces, está diseñado este encuentro, este momento para aprender, para compartir. Así que mi querido Camilo, extraordinario, y que se repita periódicamente, ¿no? Yo entiendo que se va a formalizar y cada semana vamos a estar convocando a los grupos para que vengan a presentar sus casos. Sigue, por favor, Camilo. Ok, José, muchas gracias y nuevamente pues ya habíamos hablado inicialmente que en nombre tuyo y de la Junta Directiva pues agradecíamos a tanto a los conferencistas como a las personas que están conectadas ahorita participando del webinar. David, me uno a las palabras de José Luis. Lo más importante es que estás recuperado, que ya están trabajando, que han implementado medidas, que los resultados se ven, que afortunadamente pues creo que de parte de la ANSI y de todos, incluyendo todos los de la Junta Directiva y otra gente, pues creo que recibiste asesoría y apoyo y los resultados se ven. Para continuar con el webinar de hoy, nos acompaña entonces la doctora Mónica Vargas. La doctora Mónica Vargas es anestesióloga intensivista. Ella trabaja en la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues
es tuyo el webinar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Camilo, pues, por la invitación. Me alegro que el doctor Echeverry pues, se haya recuperado y que las cosas estén mejor en este momento en su unidad. Bueno, a continuación voy a compartirles lo que ha sido nuestra experiencia y nuestra preparación para la atención de los pacientes con COVID en la Fundación Valle del Lili. Pues es una institución que, como muchos de ustedes sabrán, tiene una unidad de cuidados intensivos con 90 camas. De hecho, una de las torres prácticamente es la torre esta, específicamente es una torre de varios niveles de unidades de cuidados intensivos. Y pues lo que nosotros hicimos en este tiempo fue lo siguiente. En febrero se conformó un comité de COVID. Este comité lo conformaron los infectólogos de adultos, de pediatría, los jefes de las diferentes unidades, como son hospitalización, cuidados intensivos, urgencias. Estaba la representante del comité de infecciones, del comité de vigilancia epidemiológica, seguridad del paciente, comunicaciones, la parte administrativa, la subdirección general. También estaban las personas de gestión del riesgo clínico, coordinador asistencial, seguridad y salud en el trabajo y la brigada de emergencia. Y la función de este comité fue crear la política institucional para enfrentarnos de la mejor manera a esta nueva situación. Ellos en principio realizaban reuniones prácticamente a diario en las primeras 2 semanas. Tuvieron como documentos de referencia todo lo que puso a disposición el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud Municipal y Departamental aquí en Cali y en el Valle, y las guías de la Organización Mundial de la Salud y del CDC en Estados Unidos. Digamos que fueron los documentos a partir de los cuales se fueron haciendo las revisiones y tomando elementos para la elaboración de la política y los diferentes documentos que fueron generándose en estas reuniones. A partir de la segunda o tercera semana, ya las reuniones de este comité han seguido siendo cada 8 días, los lunes, y se van haciendo los ajustes correspondientes en cada una de las áreas que corresponden, pues, que lo ameriten. Los documentos incluyen una política para la prevención de la transmisión de coronavirus y en ese sentido se tomaron diferentes medidas desde finales de febrero y comienzos de marzo, como fue la disminución del número de los procedimientos selectivos, de la consulta, todo el personal médico y asistencial que tuviera una edad por encima de 60 años o alguna comorbilidad de riesgo se envió a su casa. Adicionalmente, se restringió la visita de los pacientes a 2 personas únicamente cada día y estos visitantes debían ser personas menores de 60 años. Se hicieron estrategias para un adecuado tránsito en la institución y disminuir el mismo también dentro de ella. Se disminuyó el número de interconsultas y básicamente todo esto trataba era de buscar una reducción en el riesgo de, contagio dentro de la misma institución. Se hizo también un documento en el cual se explicaba de manera detallada cómo era el procedimiento para el uso de los elementos de protección personal y se implementó la educación en compañía con la aseguradora de riesgos laborales de todo el personal de la institución en cuanto al uso de estos elementos. Se hicieron varias jornadas
educando a todo el personal médico, asistencial y de diferentes áreas para el uso correspondiente de acuerdo a sus funciones de los elementos de protección personal. También se definió la ruta de atención de los pacientes con sospecha de COVID, cómo debían ingresar, hacia dónde se debían derivar, por dónde debían pasar. Se determinó qué ascensores podían ser utilizados, por qué corredores iban a pasar esos pacientes para ir a las diferentes áreas donde se requiriera. Se elaboró la guía de manejo institucional para los pacientes con infección por SARS-CoV-2 y se elaboró también el plan de expansión de la unidad de cuidados intensivos en caso de que fuera necesario. La educación se hizo énfasis en el uso de los elementos de protección personal y se elaboraron una serie de videos en los cuales el personal podía estar mirando de manera repetida cómo debía utilizar estos elementos, también cómo debía hacer la intubación de los pacientes sospechosos o con COVID confirmado, cómo debía hacer el soporte ventilatorio y diferentes estrategias de manejo para estos pacientes. En cuanto a la ruta de atención de los pacientes, en la parte exterior de urgencias se colocó una carpa donde se hace el pre-triage. Allí, dependiendo si el paciente consulta por síntomas respiratorios o no, se deriva a un área específica donde hay a su vez un área para atender pediátricos y adultos, pero en esta área todo el personal está vestido con sus elementos de protección adecuados para poder recibir los pacientes sospechosos y que estén consultando por síntomas respiratorios. Hay unos cubículos de presión negativa donde se hace la toma de la muestra del aspirado nasofaríngeo en los pacientes y tiene un área específica de reanimación donde, de ser necesario, se realiza la intubación de los pacientes y reanimación si es el caso. Si el paciente consulta por otra causa diferente a los síntomas respiratorios, es derivado a un área de urgencias que tiene también una parte para adultos, otra para pediátricos. Se hizo una redistribución del área donde se atienden los pacientes para poderlos separar y evitar de pronto que algunos pacientes pudieran entrar en contacto con algunos casos sospechosos. En cuanto al plan de expansión, se establecieron 4 fases. Nosotros realmente no hemos pasado de la primera fase. Con la capacidad que nosotros tenemos todavía, no hemos llegado a copar el número de camas que tenemos disponibles y realmente lo que hicimos esa primera fase fue cohortizar la unidad de cuidado intensivo de tal manera que definimos cuál iba a ser la unidad donde íbamos a recibir los pacientes sospechosos o confirmados con COVID. Se dejó una unidad disponible para hacer la expansión en caso de que fuera necesario y se ocuparon el resto de camas con pacientes de cuidado intensivo de otra causa. Esta cohortización de las unidades pues, nos permitió también agrupar el personal para poder ubicar allí los pacientes. Una vez el paciente ingresaba allí, se manejaba con todas las precauciones hasta tanto tuviéramos la prueba. Nosotros pudimos hacer la prueba en la institución más o menos 2 semanas después, en la segunda semana de marzo, segunda, tercera semana de marzo, y después de unos 4 o 5 días de estar haciendo nosotros las pruebas, ya no necesitamos enviarlas al Instituto Nacional de Salud y tenemos resultados el mismo día de las pruebas que tomamos. La fase 2, en caso de que la llegáramos a requerir, implicaría reubicar la unidad pediátrica y tendríamos 20 camas más.
y en la fase 3 nos extenderíamos al 7º piso con 20 camas más, que es donde actualmente está la unidad de alta complejidad obstétrica, y estas pacientes se reubicarían en otra área de la clínica. Y en la fase 4, que sería nuestra fase crítica, extenderíamos la unidad de cuidados intensivos hasta el área de recuperación con 10 camas más, y esto nos permitiría tener un incremento de 80 a 130 camas de cuidado intensivo en total, con el personal disponible para este manejo. Nosotros en este momento hasta las 130 camas podríamos utilizar, digamos, disponer de 17 intensivistas, 43 médicos especialistas y subespecialistas que trabajan con nosotros en la unidad de cuidado intensivo, 10 médicos hospitalarios, 35 residentes para las fases 1, 2 y 3. Y ya en la fase 4, los anestesiólogos, los internistas del piso y los internistas subespecialistas trabajarían con un intensivista por cada 20 camas. Habría 4 médicos, de los cuales 2 serían especialistas y 2 serían médico general o residente. En total seríamos más o menos 5 médicos por cada 20 camas, liderado cada equipo por un intensivista. Esta es nuestra unidad. Nosotros tenemos unas exclusas antes de entrar a la unidad. Se han puesto letreros donde nosotros le recordamos a las personas cómo debe estar vestida dentro del área, con su bata, el gorro, las monogafas, la mascarilla de alta eficiencia. Por este sitio solamente se transita con los pacientes positivos con COVID y la entrada del personal se hace por otra área. Nosotros no tenemos cubículos de presión negativa en todas las, o sea, todos nuestros cubículos no son de presión negativa. En total tenemos 14 de todas las 80 camas que tenemos en este momento funcionando, que son los que se ven al fondo. Ellos tienen su exclusa, ¿sí? Son estos. Y los otros no tienen presión negativa. En ese caso también se diseñó una estrategia en la cual pues abrimos las ventanas y tratamos de sacar al corredor algunos dispositivos, como se puede ver aquí. Podemos sacar la pantalla del ventilador, las bombas de infusión, para tratar de ingresar la menor cantidad de veces posible al cubículo. Están los letreros puestos en toda la unidad recordándole al personal cómo debe estar vestido con todo su equipo, con todos sus elementos de protección. Tenemos la disponibilidad de el amonio cuaternario, tanto en paños como en spray, el alcohol para hacer la limpieza de todos los elementos cada vez que salgamos de los cubículos de los pacientes. Y hasta ahora, una cosa que es muy llamativa y muy probablemente es por tipo de institución que somos de referencia para otras instituciones, el mayor porcentaje de los pacientes que hemos tenido positivos, que hasta ahora son 27, de los cuales han fallecido 4. La mayoría de los pacientes que hemos atendido, esto era hasta hace 2 días, casi el 50% han ingresado a la unidad de cuidado intensivo. El 25% han requerido manejo en hospitalización y otro 25% ha sido ambulatorio. ¿Cómo se ha manejado esto en el piso, que es nuestro apoyo? Nosotros tenemos un piso exclusivo para pacientes COVID que no están muy comprometidos. Esto está a cargo de un internista 24 horas, más médicos generales de apoyo, y están en contacto estrecho con los infectólogos que están a cargo de cada caso. En ese piso hay 14 cubículos de presión negativa donde se pueden ubicar los pacientes que son positivos, y los pacientes que son sospechosos van a las otras habitaciones y se van reubicando de acuerdo a su evolución en cuanto a la parte clínica y a la prueba que se les sigue haciendo de seguimiento en cada caso.
Básicamente, pues esto es lo que hemos hecho. En este momento, pues tenemos en nuestra UCI 12 pacientes positivos y bueno, esa es nuestra experiencia y es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Bueno, Los Moni, pacientes intubados, Mónica. ¿Cómo, doctor? Todos los pacientes en ventilación invasiva. Hemos tenido una parte intubados y otros pacientes los hemos soportado con cánula de alto flujo. Otro grupo ha tenido dispositivos de oxigenoterapia convencionales. De acuerdo a su condición, hemos tenido esas tres estrategias. No hemos utilizado la ventilación no invasiva. Básicamente hemos usado ventilación mecánica invasiva, algunos los hemos tenido que pronar, y la cánula de alto flujo la hemos utilizado con bastante frecuencia. La correlación de la magnitud de los hallazgos tomográficos versus la necesidad de intubar o no, ¿cómo la han visto? Nosotros no les estamos haciendo escanografía a todos los pacientes, la estamos utilizando de acuerdo a la evolución y cuando estamos sospechando que haya un fenómeno tromboembólico asociado, pero no la hemos utilizado como una herramienta de seguimiento estrecho para ellos. Gracias. bueno, Moni, muchísimas gracias por la presentación, excelente. Pues creo que ustedes tienen muchas ventajas, obviamente, sobre algunas otras instituciones del país, cuentan con muchísimo personal. Hay varias preguntas que han hecho, pero como la metodología del webinar es que vamos a dejar para el final las preguntas, y yo creo que cada uno de los participantes también va a ser pertinente para cada uno de ellos, por eso quedó de esta manera. La siguiente presentación es el doctor Marco Antonio González. El doctor Marco González todos lo conocen, expresidente de la AMSI. En este momento labora en Medellín, jefe de la UCI del Hospital La María. Marco, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenido, el webinar es tuyo. Muchas gracias, Camilo, por invitarme. Muchas saludos a todos, especialmente a David, que lo veo muy bien, me alegro mucho. Hoy les voy a compartir lo que nosotros hemos venido haciendo en un hospital público, que digamos es el hospital público de referencia del departamento de Antioquia, es el Hospital La María. Nosotros creamos el comité de COVID en la última semana de febrero. Se crea por una resolución gerencial. Es de una multidisciplinaridad, está la parte administrativa, epidemiología, seguridad del paciente, está el intensivista, infectólogo y un bioético. Las reuniones son a necesidad, iniciamos reuniones diariamente, hoy en día nos estamos reuniendo 3 veces por semana y de aquí salen las políticas, las guías y la implementación de todas ellas. Creamos unos subgrupos de trabajo. Hay un subgrupo que es el de revisión de la literatura y es el que la selecciona y dice cuál nos sirve, cuál no nos sirve y nos la entrega para que nosotros la analicemos y con ella vamos enriqueciendo las políticas de trabajo en la institución. Hay otro grupo que es el que se encarga de adecuar toda la infraestructura, la señalización, las rutas críticas de COVID y no COVID. Hay otro grupo que es el de educación, el que se encarga básicamente de dar toda la educación de las guías, de dar toda la educación en las EPP y de adicionalmente hacer los videos y sirven también para vigilar de manera oculta si todas las cosas se están haciendo bien o no y nos retroalimenta en cada reunión del comité. Hay otro equipo específico para la protección, los elementos de protección personal.
se encargan de que haya los suficientes y de que se manejen adecuadamente. Hay otro grupo de analítica que es el que se está encargando de visualizar cómo se está comportando la pandemia en el mundo, las experiencias del mundo y adicional las experiencias a nivel nacional y local. Hay otro equipo de laboratorio que es el que está haciendo toda la documentación fina de las pruebas de laboratorio, pruebas de PCR en tiempo real y pruebas rápidas que estamos implementando en la institución. Hay otro grupo que es el grupo de ética en pandemia e investigación en pandemia, y este lo estamos alimentando todos los integrantes del comité y básicamente nos da los avales y los consentimientos informados para las investigaciones que estamos haciendo dentro de la institución. Y hay otro grupo que es el de ayuda psicológica para todos los colaboradores. Lo primero es el triaje, donde hacemos la primera contención de los pacientes. Allí se hace el diagnóstico, esto se hace en un cubículo que es de presión negativa y se le aplican las tablas de selección al paciente una vez es sintomático. Se le aplica el CUR-65 para mirar si tiene o no neumonía, se le aplica el score de NEWS para mirar qué tan grave está y cómo se le va a hacer el seguimiento y si entra o no a la unidad de cuidados intensivos. Se le hace el Q-SOFA para mirar si hay riesgo de que haga un shock séptico adicional. Se le hace el score de fragilidad que nos da elementos para ingresarlo o no a la unidad de cuidados intensivos. Y el SOFA lo hacemos en los pacientes hospitalizados para mirar el seguimiento hacia la recuperación o empeoramiento en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos para definir si seguimos trabajando en ellos o si los pasamos al grupo de compasivos. Tenemos un modelo de expansión de la infraestructura en UCI. Nosotros tenemos inicialmente 13 camas de UCI, 13 camas de UCE y todas las camas son de presión negativa. Entonces, nos expandimos primero hacia la unidad de cuidados especiales, que son 16 camas adicionales de cuidado intensivo. Luego vamos para el cuarto piso, que son 18 camas adicionales, y luego para un servicio nuevo que entregaron de infraestructura de urgencias, que ahí podemos acomodar 16 camas adicionales para tener un total de 53 camas de cuidado intensivo en la unidad de cuidados intensivos, en el Hospital La María, perdón. El tema de la atención de los pacientes, hicimos un modelo con varios frentes. Entonces, el frente número 1 está el intensivista número 1 y está acompañado de un médico especialista, terapia respiratoria y un médico general. Ellos están todos haciendo la atención en la unidad de cuidados intensivos. Y el intensivista también está en la unidad de cuidados especiales que ya está adecuada para cuidados intensivos. Tenemos un enfermero profesional número 1 y un enfermero profesional, 2 enfermeros profesionales, y tenemos 6 auxiliares de enfermería que se encargan del manejo de los 13 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En la zona de expansión UCE tenemos el mismo intensivista, el número 1, tenemos el especialista número 2, tenemos terapia respiratoria, un médico general de apoyo, una enfermera, como son 16 camas, tenemos 3 enfermeras profesionales y tenemos 8 auxiliares de enfermería para la atención. Cabe anotar que tenemos adicionalmente la nutricionista y tenemos la terapia física de soporte en estos pacientes. Y adicionalmente los médicos especialistas vienen del servicio de cirugía, los anestesiólogos como la segunda línea y luego vienen los cirujanos como la tercera línea, luego vienen los médicos de medicina interna y después los médicos subespecialistas de consulta externa nos acompañarán. El frente número 3 tenemos otro médico, aquí el médico intensivista número 2, tenemos el especialista número 3, la terapeuta respiratoria, un médico general número 3 y tenemos 3 enfermeras profesionales y también tenemos 8 auxiliares de enfermería
que nos ayudan con estos pacientes. Tenemos los equipos de apoyo. Entonces tenemos un equipo de apoyo de vía aérea. Este equipo de apoyo de vía aérea está conformado por un anestesiólogo, una terapeuta respiratoria y una enfermera profesional. Son los que se encargan después de la gestión del intensivista y de los especialistas en cada una de las unidades de cuidado intensivo de decirle cuáles van para tubo y ellos son los que se encargan de la intubación. Tenemos un protocolo de intubación de secuencia rápida ya estandarizado y este grupo anda con 2 maletines. Un maletín para vía aérea normal, no de riesgo, y otro para vía aérea difícil. El de vía aérea difícil lo dejan afuera del cubículo y entran con el de vía aérea normal. Y cada que intuban, entregan el maletín y este maletín va a hacer la asepsia respectiva y a cambiar y a volver a empacar todos los materiales que se necesitan para otra intubación. La terapeuta respiratoria se encarga de manejarle, entregar al anestesiólogo el videolaringoscopio, el tubo y adecuar el ventilador para tenerlo a punto cuando ya está intubado. Igualmente los filtros que se le pone, nosotros le ponemos una pinza al tubo para que no haga aspersiones y le ponemos adicionalmente un taponcito que es el de la jeringa de 20 centímetros para también evitar los aerosoles. Entonces, ese es el primer equipo de apoyo. Y la enfermera profesional en ese equipo es la que se encarga de poner los medicamentos. El segundo equipo de apoyo es el de procedimientos y este lo tenemos con un médico cirujano general y una enfermera profesional. Se encargan de invadir todos los pacientes con una línea arterial y una línea femoral. La línea femoral la ponemos por el riesgo de pronto de tener en estos pacientes un neumotórax. Entonces, como ya vienen con una dificultad o con una patología respiratoria grave, para no tener que correr el riesgo y tener de pronto que ponerle a estos pacientes una sonda a tórax. El tercer equipo de apoyo es el equipo de pronación. Tenemos 4 auxiliares de enfermería y una terapeuta respiratoria que se encarga de la cabecera del paciente, que son las que van pronando los pacientes cuando el gestionador intensivista lo recomienda. Y básicamente tenemos un protocolo entre 16 y 20 horas de pronación. Ellas se encargan de pronar y se encargan de despronar los pacientes. El otro equipo es el equipo compasivo. Este equipo se encarga de recibir los pacientes o bien del triaje que no ameritan subirlo a la unidad de cuidado intensivo por la gravedad que tienen o por las comorbilidades o por la edad, o los que sacamos de la unidad de cuidado intensivo porque se nos van haciendo irreversibles, se van profundizando en los scores y vamos mirando que el paciente ya no está respondiendo a las terapias. Está conformado por un médico general que está capacitado en el manejo paliativo, una enfermera profesional, auxiliar de enfermería, psicóloga y trabajo social. Y después tenemos el otro último grupo, que es el servicio de información a la familia, donde hay apoyo del personal administrativo o auxiliares de enfermería o los médicos que no pueden por su edad o comorbilidad estar en la línea de atención de los pacientes. Ellos, mediante llamadas telefónicas con un guión específico, avisan a la familia cómo está su paciente y la frecuencia de llamada es 3 veces en el día y 2 veces en la noche. ¿Cómo organizamos el cubículo? Las bombas de infusión las sacamos hacia afuera para que no se manipule mucho el paciente ni entre las enfermeras con frecuencia a los cubículos y evitando así la exposición. En las puertas escribimos con un marcador los parámetros del ventilador, los medicamentos y las metas que se tienen con el paciente. Tenemos un paquete de medicamentos de acción prolongada de mínimo 12 horas para el manejo de todos los pacientes. Y todos los medicamentos y terapias los tenemos de larga acción, inclusive para el manejo de la glucometría y la glicemia en los pacientes ponemos insulinas de larga acción para evitar entrar y los monitoreos frecuentes en los pacientes. Adicionalmente, tenemos los paquetes de atención, tenemos un paquete de intubación,
con la lista de chequeo y con los elementos de protección personal. Tenemos un paquete de procedimientos básicos, los paquetes de instalación de medicamentos para mantenimiento para 12 horas y una guía de qué laboratorios se van a hacer diariamente a los pacientes. Tenemos el equipo logístico y de mantenimiento, que hay una articulación con los entes gubernamentales para una expansión coordinada, porque ellos son los que nos están dando a nosotros todo el equipamiento que necesitamos para el crecimiento de la expansión en cuidado intensivo. Tenemos modelación de los insumos necesarios para la atención. Sabemos cuánto se gasta un paciente intubado cada día y eso es lo que nos, digamos que el equipo de modelamiento de insumos está permanentemente chequeando y monitorizando qué porcentaje de ocupación tiene para ir consiguiendo los insumos necesarios. También tenemos el servicio de mantenimiento para tener todos los equipos a punto y tenemos el cronograma de consecución de nuevos equipos y tecnologías en la expansión de la unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento hemos tenido 42 pacientes sospechosos, 2 positivos. Uno de ellos fue positivo en los quirófanos que le tomaron una placa de tórax y encontraron que tenían hallazgos, se le tomó la tomografía y luego se le hizo las pruebas y dio positivo, hizo falla respiratoria, lo tuvimos en la unidad de cuidados intensivos. El segundo paciente es un paciente que estuvo en hospitalización con terapia no invasiva de ventilatoria y salió también adelante. No hemos tenido pues más pacientes, se avecinan unos picos para la mitad de mayo y final de mayo estamos preparados y estamos entonces todo el mundo educado y todo el mundo atento para hacer el manejo apropiado de estos pacientes. Es todo lo que tenía, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marco, excelente, realmente pues la forma como se han preparado, como de pronto pues obviamente todo esto va de la mano en que pues has tenido un apoyo, yo creo que se nota, evidentemente es un apoyo irrestricto de la parte administrativa de la institución y pues como dices tú, ya se avecinan tiempos peores y pues parece que las cosas pues pueden sobrellevarse de una manera lo mejor posible. Como les mencioné, la metodología del webinar es para las preguntas al final. Y en aras del tiempo, la siguiente presentación entonces está a cargo del doctor Carmelo Dueñas. El doctor Carmelo Dueñas es internista neumólogo, también expresidente de la AMSI. El doctor Carmelo Dueñas labora en la ciudad de Cartagena y nos va a compartir también la experiencia de los modelos de atención que ha implementado en su unidad. Carmelo, muchas gracias por participar y bienvenido al webinar estudio. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches a todos y gran alegría por el doctor Echeverri, su recuperación y la experiencia que mostró, pues nos debe servir a todos de mucho. Más que la experiencia del servicio donde trabajo, de la empresa donde trabajo, quería mostrarles algo de la experiencia de Cartagena, porque veo que mucho de lo que nos han planteado Marco, Mónica y el doctor Echeverri puede sazonarlo y matizar lo que voy a mencionar a continuación. Lo que hemos hecho en Cartagena básicamente ha sido inicialmente una revisión de literatura, desarrollamos una capacitación con infectólogos en 20 sesiones inicialmente antes de marzo. Desarrollamos algunos protocolos en ese momento sobre colocación y retiro de equipos de protección personal. El primer paciente en Cartagena fue el 8 de marzo y ese primer paciente dio pautas para que en el servicio donde se atendió se comenzaran a generar planes de atención en toda la ciudad. Hasta el momento, el escenario inicial era una IPS exclusiva pública para COVID. Se desarrollaron 3 IPS con áreas definidas COVID, no COVID, y 2 IPS de la ciudad plantearon que por el tamaño no serían COVID. A raíz de ese primer paciente, como les digo, que se atendió en Medigel, el doctor Martín Carvajal desarrolló un juicioso protocolo de colocación y retiro de equipo de protección personal y ese protocolo se socializó en casi todas las unidades de cuidado intensivo, básicamente en 13 unidades de cuidado intensivo y se hizo videos, capacitación, algunos aspectos documentales que facilitaron la implementación de ese aprendizaje de colocación y retiro de ese equipo.
todo muy bien documentado y socializado. En gestión salud, que es donde trabajo, que es la otra IPS COVID, se desarrollaron dos áreas totalmente diferentes: urgencias y hospitalización COVID y urgencia y hospitalización no COVID, y se trazó una ruta de acuerdo a si era un caso definido o un caso no definido, de acuerdo a los lineamientos del ministerio. Y inicialmente se plantearon 10 camas de cuidado intensivo, y de acuerdo al triaje de la ruta, estas camas han ido ampliándose en la medida en que hemos tenido más y más pacientes. El pico esperamos tenerlo a finales de mayo, aunque ustedes han visto que el número de pacientes en Cartagena viene aumentando. Y a raíz de eso, a partir del mes de marzo, comenzamos a hacer revisiones diarias. Inicialmente 20 personas, ya estamos contando con casi 50 colaboradores de todas las unidades de cuidado intensivo de Cartagena. Hemos revisado casos clínicos, hemos discutido algunos aspectos de temática órgano por órgano y patología por patología. Se desarrollaron algunos consentimientos de la mano del doctor Carvajal, el doctor José Rojas y el grupo de posgrado de medicina crítica. Y con las enfermeras se desarrollaron infusiones para ser lo más específicos posibles en cuanto a disminuir la exposición y aumentar el tiempo de duración de los medicamentos. Esto se está terminando y se ha socializado con todo el grupo. Todas las instituciones de Cartagena están participando en esa implementación, y lo que hemos querido hacer es un manejo integral que llegue a plasmarse, como ya se hizo, en un documento. Hemos contado con el apoyo incluso legal para soportarnos en la normatividad que debemos tener en cuenta a la hora de atender nuestros pacientes, y el documento tiene algunas consideraciones generales sobre descargos. Ya tenemos 3 formatos de consentimientos disponibles en todas las unidades de cuidado intensivo, y el documento final, que son prácticamente 2 páginas de abordaje y manejo de los pacientes, que incluye, como digo, los consentimientos, las infusiones y el manejo, ya ha sido socializado, y lo tenemos para distribuirlo en todas las unidades de cuidado intensivo, esperando que homogeneicemos la información. Y lo que viene en las próximas semanas es discutir casos graves, casos delicados, que nos deben estar retroalimentando para ver si hay que generar algunos cambios en el abordaje de pacientes. Lamentablemente, el 9% de los casos de los contagios documentados en Cartagena son de recursos humanos en salud, son de varias instituciones, unas 3 o 4 de las instituciones que más casos han manejado, y esto de pronto nos ha dado pauta para retroalimentarnos, como mostró el doctor Echeverry, para mejorar la colocación y el retiro de los equipos y lograr así evitar el contagio de pacientes. Eso era lo que quería comentarles. Más que una experiencia de una institución, es una experiencia de ciudad enfrentadas a una pandemia que nos está abarcando ya en los próximos días. Ya hay 2 instituciones que tienen un importante número de pacientes, específicamente en gestión de salud. Ya tenemos con el doctor Rojas, que es quien está liderando la unidad de cuidado intensivo. Digo que ya tenemos uno de los servicios inicialmente preestablecidos con 10 camas, ya está lleno. El servicio de casos sospechosos también está totalmente lleno, y ya ha sido ampliado a casos diagnosticados y definidos como COVID. Muchas gracias, Camilo. Bueno, Carmelo, muchas gracias, de verdad muy interesante el abordaje que hiciste, de verdad me parece importante, pues ya más que una institución, se nota que está trabajando tal vez la ciudad en un solo sentido y están caminando hacia la misma dirección, lo cual me parece también importante, y eso sirve mucho tanto como en la parte administrativa, la racionalización de los recursos, y pues que casi todos los servicios de cuidado intensivo pues tienen una comunicación continua, y eso yo creo que fortalece bastante. A continuación, entonces, nos acompaña el doctor Albert Valencia. El doctor Albert Valencia es anestesiólogo intensivista. El doctor Albert es el director de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Los Cobos en Bogotá. Doctor Albert, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y realmente pues es un honor que usted nos acompañe. Ya tenemos muy buenos comentarios de la implementación de su modelo, y pues la idea es que los pueda compartir con nosotros. El webinar es suyo, Albert. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, y muchísimas gracias a todos. Realmente lo que les quiero mostrar simplemente es cómo en una organización o en una clínica nos pudimos
organizar y cómo nos estamos organizando para esta época de pandemia. Entonces, lo primero que les quiero compartir es que realmente esto es un equipo de trabajo. Todo lo que se ha realizado ha sido con el apoyo tanto del personal de terapia como el personal de enfermería, el personal médico, el personal administrativo. Tenemos el apoyo de los químicos farmacéuticos y realmente de la mayoría de los servicios dentro de la clínica. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo nos organizamos. Lo primero que hicimos fue una capacitación, luego hicimos unos cambios logísticos y adecuaciones en las unidades de cuidado intensivo, creamos unos protocolos, hicimos un triage y hicimos algo sobre protección del personal. Entonces, la primera fase en la cual nosotros trabajamos fue en la capacitación tanto del personal de la unidad de cuidado intensivo como en el personal que no estaba en la unidad. Se hicieron diferentes talleres y diferentes cursos para poder contar con el personal tanto médico como paramédico de la clínica, y esta capacitación se hizo a través de cursos virtuales, a través de talleres presenciales en vía aérea y en ventilación mecánica. También pudimos realizar algunas herramientas como infografías para poderlas dar a los colaboradores de la clínica para que la tuvieran en cuenta y que para la que pudieran repasar, y hemos hecho diferentes actualizaciones. Estos son algunos ejemplos de infografías que hemos hecho. Hemos hecho infografías en cuanto a protocolo de manejo en el servicio de urgencias, en cómo se debe hacer la monitoría y la reanimación en este tipo de pacientes, en qué tipo de oxigenoterapia y ventilación mecánica. Eso simplemente para dar algunos ejemplos. Ya tenemos en este momento 20 infografías que se les ha compartido al personal para que ellos, como les digo, tengan esta información a la mano. Igualmente hemos hecho diferentes capacitaciones. Las capacitaciones se han hecho desde el grupo de enfermería, desde el grupo de terapia, desde el grupo médico. Hemos hecho diferentes actualizaciones en diferentes temas, tanto en ventilación mecánica como en manejo específico de la enfermedad, en reanimación para estos pacientes, en técnicas de pronación y actualizaciones en temas específicos ya del tema COVID. Esto simplemente les quiero mostrar algunos desarrollos tecnológicos que se han hecho también en la institución. Esto fue en un taller, el jefe de neurocirugía de la clínica, posiblemente la caja de Taiwán le pareció un poco incómoda para poder intubar y realizó lo que él denomina un iglú, que es algo muy similar, es un elemento de protección personal que tiene una mejor visualización, tiene una mayor claridad y posiblemente igual es mucho más liviano, y es algo que se patentó y se está patentando ahorita en la clínica y nos ha permitido poder acceder a la vía aérea de una forma sencilla y con algo más de protección. En el segundo punto, algo más del tema de logística y de la adecuación de las unidades. Realmente nosotros, al igual que otras instituciones, establecimos unas fases para poder atender este tipo de pacientes, creamos unos grupos de trabajo e hicimos algunos cambios en la infraestructura. En cuanto a las fases, nosotros en este momento contamos con 36 unidades de cuidado intensivo. De esas 36 unidades, 24 estaban destinadas para manejo de paciente adulto y 12 para pacientes pediátricos. Sin embargo, se hizo la adecuación de la UCI pediátrica también para poder atender pacientes con COVID, y lo que dividimos es que cortizamos los pacientes, dejamos 12 camas para pacientes no COVID y 24 camas que son la UCI quirúrgica y la UCI pediátrica para la atención de pacientes COVID. Igualmente tenemos una fase de expansión. En esta fase de expansión vamos a tener la disponibilidad de otros 14 ventiladores en el servicio de urgencias y en un área de las salas de cirugía para tener en total la oportunidad de atender hasta 50 pacientes ventilados. También contamos con un personal de planta, tanto de médicos como de enfermeras y terapeutas. Más o menos la relación que estamos manejando en cada una de las unidades, es decir, por cada 12 camas de cuidado intensivo hay un médico intensivista, un médico hospitalario, hay 3 enfermeras jefes y 4 auxiliares de enfermería. Igualmente tenemos el apoyo en las fases de expansión de otros servicios como es el grupo de cirugía de anestesia y el grupo de medicina interna. Creamos equipos de trabajo, tenemos una revista multidisciplinaria que se llama Revista COVID,
en la cual participan diferentes especialidades, participan los intensivistas, los infectólogos, los neumólogos, cardiólogos, nefrólogos, radiólogos, y también tenemos, hacen parte del equipo las enfermeras, las terapeutas físicas y respiratorias, tenemos el apoyo de los químicos farmacéuticos, de nutricionistas, psicólogas y el tema de trabajo social. En cuanto a la infraestructura, realmente muy parecido a otras unidades, tenemos en algunas habitaciones presencia de presión negativa y en las que no tenemos presión negativa tenemos flujo laminar y contamos con habitaciones que tienen esclusas para poder realizar la colocación y el retiro de los elementos de protección personal. Este más o menos es un cubículo, era como normalmente teníamos los cubículos en los cuales teníamos pues, los monitores, teníamos la pantalla de los ventiladores, teníamos el ventilador y dentro de las adecuaciones que se hicieron dentro de la unidad fue sacar, al igual que lo que hicieron en otras, las pantallas de los ventiladores por fuera de los cubículos para evitar estar ingresando a los cubículos de forma innecesaria. Entonces aquí les muestro más o menos cómo quedó. Estas son las pantallas y cómo quedaron localizadas fuera de las unidades de cuidado intensivo y pues la monitoría que en este momento se encuentra centralizada para poder realizar todo el seguimiento de los pacientes y tratar de evitar al máximo el ingreso a los diferentes cubículos. Esta es la UCI pediátrica se adecuó de una manera similar, se sacaron los monitores de las unidades, se centralizó todo el tema de la monitoría, las camas de estas unidades pues son las mismas camas de los pacientes adultos y la monitoría que tenemos en estas unidades también son las mismas unidades para atender pacientes adultos o pediátricos. Lo siguiente fue que con los planes de las diferentes unidades creamos rutas en las cuales permitiera el acceso del personal y que no hubiera un flujo cruzado para evitar la contaminación de áreas. Entonces, aquí normalmente por aquí ingresa el personal, llega al vestier, en el vestier hay unos uniformes con los cuales se coloca el personal, luego pasa a un área donde se colocan los elementos de protección personal que siempre está vigilado por una persona que se encarga de hacer el chequeo cruzado. Posteriormente pasa y ya hace la atención de los pacientes y cuando sale entra a un área especial donde hay una zona de transición donde se retiran los elementos de protección personal. Ahí también hay una persona que está haciendo la revisión de que se haga adecuadamente el retiro de los elementos de protección personal y posteriormente pues puede salir hacia unas duchas en las cuales están destinadas para que el personal pueda bañarse en caso de que sea necesario. El tercer punto fue la creación de protocolos y simulacros. Entonces, hemos hecho protocolos y simulacros en diferentes áreas. Hemos hecho simulacros y protocolos para elementos de protección personal, para definir cuáles van a ser los criterios de ingreso de estos pacientes, para el manejo de la vía aérea, para el tema de ventilación mecánica. También hemos creado grupos de pronación. Hemos hecho protocolos para tratamiento específico dependiendo del momento de la enfermedad en que se encuentre, para el diagnóstico. Y hicimos una historia clínica estandarizada. Simplemente para mostrarles los elementos de protección personal que usamos, estamos adheridos a lo que nos expuso la AMSI, a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y adicionamos algunos elementos de protección personal como el uso de overoles, pues para tener un poco más de seguridad para la atención de estos pacientes. También contamos con el tema de equipo de vía aérea. El equipo de vía aérea está realmente liderado por el grupo de anestesiología y también se han hecho diferentes capacitaciones y simulacros, o sea, tienen unas listas de chequeo y al igual que en otras instituciones, lo que se define es que el intensivista define qué paciente debe ser intubado. Contamos con el apoyo de los anestesiólogos para realizar esta función. Hemos hecho protocolos en pronación, hemos hecho protocolos de manejo específico, de terapias específicas como terapias de reemplazo renal, y hicimos una estandarización de la historia clínica. Esto pues con el fin de tener una base de datos y poder analizar los pacientes en la revista de forma mucho más sencilla. Pues ahí anotamos cuáles son las personas que participan en la revista, algunos score pronósticos y de riesgo como habían hablado previamente, el Club 65, el Quick SOFA, el SOFA de ingreso, algunos criterios de severidad de ATS, la escala NEWS, cuáles son los criterios epidemiológicos, clínicos o radiológicos que nos hagan sospechar COVID si es en la de ingreso, cuál fue la fecha de inicio de los síntomas, de hospitalización o de ingreso a UCI, tratamiento específico que viene el paciente recibiendo, el examen físico pues convencional que hacemos con los soportes que tiene, los ciclos de pronación en caso de que requiera, y luego hacemos el análisis y el plan. Y esta es la historia clínica estandarizada que se lleva en la revista. También hemos creado un protocolo de triage
para toma de decisiones difíciles durante la pandemia, que dependiendo de la fase en la que nos encontremos, dependiendo del porcentaje de ocupación de la UCI, nos va a permitir clasificar a aquellos pacientes que se deben excluir o no del ingreso a las unidades de cuidados intensivos basados en unos conceptos y en unos scores de riesgos ya ampliamente establecidos. Y por último, con la parte administrativa logramos tener tanto unas políticas de tamizaje para el staff de las unidades, el acompañamiento por el grupo de psiquiatría y psicología, y pudimos garantizar al personal el pago en caso de incapacidades o aislamientos que requiera por la labor que están desempeñando durante la unidad. Esto más o menos era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Ok, Albert, muchísimas gracias. Pues como todas las presentaciones, de verdad, felicitaciones por el proceso que han adelantado. Y por último, la presentación del doctor Leonardo Salazar. El doctor Leonardo Salazar es anestesiólogo cardiovascular con una maestría en ingeniería biomédica. Él es el director del servicio de ECMO y asistencia ventricular de la Fundación Cardiovascular, pero pues con él hemos trabajado de la mano en la implementación del modelo de atención de cuidado intensivo de la Fundación. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos y pues el webinar es suyo. Hola a todos, buenas noches. No sé, ¿me están escuchando y viendo la pantalla para confirmar? Sí, doctor, lo escuchamos clarísimo. Bueno. Y lo vemos. Bueno, muchas gracias a todos y muy contento de estar acá con ustedes. Queremos hablar sobre una estrategia que hemos denominado protección de áreas, procesos y procedimientos en la era COVID, y que pues podríamos decir que es como una construcción de una nueva normalidad, ¿sí? Nosotros estamos enfrentándonos a una situación en la que estamos aprendiendo y haciendo al mismo tiempo, ¿sí? A una velocidad a la que nunca antes habíamos sido expuestos de cambios. Entonces estamos en ese proceso. Cuando uno define cómo va a enfrentar una amenaza, uno debe conocer bien esa amenaza, ¿sí? Y esa amenaza pues no la conocemos bien, estamos conociéndola, ¿sí? Y ha venido cambiando el conocimiento que tenemos sobre esa amenaza, ¿sí? Inicialmente pensábamos que el problema era sobre todo los pacientes sintomáticos, pero ahora sabemos que que esto no es tan cierto, que un porcentaje muy alto de pacientes, como por ejemplo pasaba en nuestros colegas de Pereira, son asintomáticos. También tenemos que conocer nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Y de acuerdo a eso tenemos que limitar al máximo la exposición. Entonces, la estrategia que hemos diseñado busca limitar al máximo la exposición, ¿sí? Limitar al máximo la exposición no solamente de los pacientes que son considerados casos de acuerdo a las definiciones del ministerio, ¿sí? Sino a todos los pacientes que son desconocidos, a todos los pacientes, ¿sí? Hemos diseñado un protocolo para disminuir al mínimo la probabilidad de contagio al personal de salud en caso de que estemos atendiendo pacientes que no tengan síntomas respiratorios ni definición de caso, pero que puedan estar contagiando o siendo asintomáticos en periodo de contagio. Para hacer eso, pues hay, digamos, 3 cosas muy importantes, ¿sí? Que son medidas estructurales. Medidas estructurales son, por ejemplo, divisiones que impiden que uno se exponga, ¿sí? Que impiden que un grupo de personas se exponga. Medidas administrativas, que es, por ejemplo, organizar al personal para limitar la exposición. Estas 2 medidas son las más importantes, ¿sí? Porque cuando ya tenemos que entrar al paso de elementos de protección personal, esa es nuestra última barrera y es la barrera más vulnerable, ¿sí? Porque ahí nosotros dependemos que no se cometa ningún error en ningún momento. Y si todos tenemos que usar estos elementos todo el tiempo, pues la probabilidad de que nosotros o que alguien cometa un error en algún momento es alta. La mejor prevención es evitar la exposición. Entonces, conociendo la amenaza, pues los mecanismos de contagio de esta enfermedad reconocemos que son de contacto,
Dentro de los de contacto es la exposición directa, por ejemplo, las manos después de una intubación y si uno se contamina las mucosas, pero hay una cosa muy importante que es el contacto indirecto. Esto en escenarios de salud es muy importante. Si nosotros contaminamos una gran cantidad de superficies en todo el hospital, ¿sí? Si en cualquier lugar del hospital pueden haber superficies contaminadas, este mecanismo se vuelve un mecanismo muy importante de infección o de contagio. El mecanismo más importante en la comunidad, que también es muy importante en el medio de salud, son las gotas, ¿sí? La inhalación efectiva de partículas grandes como gotas. Eso es un mecanismo importante. Se sabe que si nosotros no nos protegemos con una máscara quirúrgica o N95, tenemos un 38% de posibilidades de contagiarnos si nos exponemos a un paciente que tenga esta enfermedad, y que el riesgo relativo disminuye 10 veces si nosotros tenemos una máscara. Y el otro, que es también muy importante y que en nuestro medio es muy complejo de controlar, es la generación de aerosoles. Esto obviamente únicamente en procedimientos que generan aerosoles. Entonces, nosotros, ¿en qué se basa la estrategia? Que los riesgos que tenemos ocurren cuando entramos en contacto con pacientes, ¿sí? O cuando estamos en contacto con superficies contaminadas. Si nosotros limitamos el contacto con pacientes, disminuimos su frecuencia y su intensidad, ¿sí? Y si nosotros mantenemos las superficies no contaminadas o las descontaminamos o definimos claramente cuáles están contaminadas y cuáles no, pues disminuimos mucho este riesgo. ¿Cómo hacemos eso? Pues evaluamos qué actividades requieren contacto. No todas las actividades médicas requieren contacto, y eso ha sido un aprendizaje muy importante, ¿sí? De todo el mundo. Las actividades que requieren un examen físico, por ejemplo, los signos vitales, cuando las enfermeras toman los signos vitales, o por ejemplo, cuando nosotros examinamos a un paciente. Algunos tipos de medicación requieren contacto, la medicación intravenosa, intramuscular, pero la medicación oral no requiere contacto. Los procedimientos en general requieren todos contactos, y los procedimientos son la canalización, poner un acceso vascular, intubar a un paciente o movilizar a un paciente para ponerlo en prono. Esto requiere contacto. No tenemos forma de evitar ese contacto. Tenemos que limitar la intensidad y la frecuencia de esos contactos al mínimo, y la exposición del personal a contactos como estos. Entonces, hay otras actividades que no tienen contacto, y lo increíble es que prácticamente la medicina, la mayor cantidad de actividades no requieren contacto, ¿sí? Por ejemplo, los interrogatorios que hacemos los médicos para la historia clínica, los interrogatorios que hacen las enfermeras para la historia clínica no requieren contacto. La gestión de la historia clínica, la formulación, la escritura de la historia clínica no requiere contacto. Y la gestión de actividades alrededor del paciente, como por ejemplo solicitar o realizar la gestión para que se transfunda un paciente, o para que se programe una cirugía, o para analizar una imagen, o para tomar decisiones. La revista no requiere, las juntas no requieren contacto. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos actualmente? Que nosotros mezclamos estas actividades. Entonces, por ejemplo, examinamos al paciente, vamos a la historia clínica, contaminamos superficies acá, volvemos donde el paciente, y así todo el mundo se la pasa haciendo este recorrido. Entonces tenemos áreas sin contacto que terminan contaminadas, ¿sí? Lo que nosotros hicimos, o digamos la base de esta propuesta, es que nosotros definamos claramente las actividades. Me refiero a todos los pacientes que tienen ingreso a un hospital, independientemente de su condición de definición de caso o no. Y que definamos cuáles son estas actividades y cuál es el mínimo personal que se requiere, ¿sí? Y que dividamos los equipos y las áreas. Hay áreas que son áreas donde ocurren estos contactos, y en esas áreas va a estar el mínimo personal bien protegido, y vamos a tener unas áreas sin contacto que vamos a proteger, donde va a haber otro grupo de personal dándole apoyo a este equipo,
que va a hacer todas las actividades que requieran contacto, pero nada más. Y este equipo de apoyo va a hacer todas las actividades que no requieran contacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un médico y aquí hay otro médico, y entre los dos hacen lo que se requiere de los pacientes, y estos equipos pueden cambiar a la mitad del turno. Esto permite que la gente que está con la carga de usar la máxima protección posible, pues no tengan que usarla todo el tiempo durante 12 horas, ¿sí? Y que puedan también concentrar sus esfuerzos en este momento en que eso se haga bien. Para eso, lo que hicimos fue marcar todas las áreas del hospital, incluyendo las áreas ambulatorias, ¿sí? Cuidado intensivo, hospitalización, salas de cirugía. Aquí, por ejemplo, vemos unas habitaciones y vemos que pusimos una línea roja acá. Esta línea roja define un área de alto riesgo, que es esta área que está aquí. Esta área es el área de alto riesgo. Aquí los pacientes contaminan superficies, aquí las personas se exponen a estos riesgos, ¿sí? Y un área de bajo riesgo, que es esta que vemos aquí abajo. Esta área no tiene exposición de pacientes. Y eso lo definimos en todos los ambientes del hospital. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la unidad de cuidado intensivo, donde vemos, por ejemplo, a esta enfermera con toda la protección, ¿sí? En esta área donde inclusive son las de descanso, y esta área donde se realizan todos los apoyos, pues personas que no tienen toda esa protección, que están protegidos para gotas, están en este caso aquí que hay una unidad de cuidado intensivo, están protegidos para aerosoles, pero no tienen protección de contacto aquí fuera. Y esas actividades, entonces, nosotros las organizamos y esos procedimientos los organizamos de la siguiente manera. Hay unas normas de tránsito, ¿sí? Y es cuando el personal llega, se distribuye las funciones, quienes van a estar aquí durante la mañana, la mínima cantidad necesaria, pueden ser solo 2 personas, por ejemplo, si hay muy pocos pacientes hospitalizados, y hay una persona que se encarga de vigilar que este proceso se haga bien. Entonces, aquí entra, por ejemplo, a alguien bajo la supervisión de este vigilante. Esta persona usa los elementos de protección personal y esta persona la autoriza, después de que revisó que todo quedó bien puesto, a ingresar, ¿sí? Durante estas 6 horas, esta persona va a hacer únicamente actividades de contacto, ¿sí? Todo lo que le va a entrar preparado. Y él solamente va a hacer las mínimas actividades que requieran contacto. Mientras tanto, el equipo de apoyo va a estar afuera y se van a comunicar para, por ejemplo, completar las notas, por ejemplo, prepararle las infusiones, por ejemplo, solicitar los exámenes. Y esto, por ejemplo, aquí lo vemos funcionando, ¿sí? Aquí hay una enfermera comentándole a un colega pues, los datos que requiere para llenar los registros o las cosas que se necesitan. Vemos aquí una persona vigilando cómo esta persona ingresa. Aquí están todos los elementos de protección personal, ¿sí? Y autorizándola a ingresar. Aquí vemos cómo se pasa revista, ¿sí? Estas personas están pasando revista por fuera de la línea roja. Vemos que tenemos unos carros, estos carros ingresan lo que se necesita, un proceso también vigilado por el mismo vigilante que les comenté, y este carro se maneja aquí adentro sin que nadie lo toque de los que están aquí afuera, y lo que sale en este carro cuando se entrega para salir, por ejemplo, las muestras o otras cosas. Esta persona que vigila revisa que esto esté bien, lo higieniza completamente para que fuera de esa línea roja ninguna superficie esté contaminada. Obviamente todos los elementos de aseo se hacen con la frecuencia que recomiendan para esta enfermedad. Y aquí vemos, por ejemplo, el grupo trabajando, vemos que esta persona no está bien protegida, que su traje quirúrgico está expuesto, ¿sí? Este vigilante aquí, por ejemplo, no ha sido lo suficientemente precavido. Esta es una estrategia que estamos implementando, como les digo, en todas las áreas. Igual tenemos segregados los pacientes que son definidos como casos en un área especial, pero las maternas, los pacientes de urología, todos los pacientes se manejan con este mismo criterio, porque como vimos, por ejemplo, en Pereira, la mayoría de pacientes, o muchos pacientes enfermos eran de otros diagnósticos, si no eran considerados casos.
Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Esa ha sido la estrategia, ha sido implementada con el apoyo del doctor Camilo Pizarro, con el apoyo del doctor Carlos Reyes, que es el que está directamente a cargo de la unidad COVID, y con el apoyo de toda la gente de la Fundación Cardiovascular. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia. Y pues, igual en aras del tiempo y todo, vamos a abrir la sesión de preguntas. Ya tengo unas preguntas acá que ha hecho las personas que están en el webinar. Hay una pregunta para Mónica. Mónica, ¿estás conectada? Sí, Camilo, aquí estoy. Hay una pregunta que te están haciendo, tal cuando tú hiciste la presentación tuya, que hablaste de la distribución de los especialistas, tanto intensivistas, médicos especialistas, subespecialistas, o sea, que disponen de gran cantidad de gente y de realmente bastantes espacios de expansión. Me están preguntando qué relación tienes tú entre enfermera, auxiliar de enfermería y terapeuta respiratoria, bien sea por médico, por CUBIC, por paciente o por áreas habilitadas que tengas en la clínica. Bueno, sí, se me pasó contarles pues en el afán pues, de terminar dentro del tiempo que estaba estipulado. Nosotros tenemos dentro de nuestro personal asistencial 120 enfermeras profesionales y 120 auxiliares de enfermería. Adicionalmente, 35 fisioterapeutas que son los encargados de la parte respiratoria y de alguna manera la parte de rehabilitación física. Y 20 auxiliares de terapia respiratoria que son el apoyo para el grupo de la parte respiratoria. La distribución en la sala COVID es de 3 enfermeras jefes con 3 auxiliares, o sea que tienen una relación de 3 pacientes para una jefe y una auxiliar. Y hay digamos, un equipo de enfermera y auxiliar que se hace cargo de 4 pacientes y la distribución la hacen las mismas enfermeras de acuerdo a la complejidad y a las necesidades de cuidado que tengan los pacientes en la sala. Esa es como nuestra distribución. No sé si de pronto puedo aprovechar y complemento 2 o 3 cosas más que se me pasó mencionar, Camilo. O le damos la palabra. 2 minuticos, dale. Lo otro es que se me olvidó mencionar que también nosotros desde el comienzo se creó un equipo de apoyo emocional tanto para el personal médico como para el personal asistencial por parte de los psiquiatras y los psicólogos de la institución, haciendo llamadas a cada uno de nosotros, ofreciendo el apoyo o de acuerdo a la detección de alguna circunstancia de pronto que estuviera generando estrés o ansiedad en alguien del equipo. Y se rotó también al personal en aras de tratar de, digamos, distribuir todo esto, pero también de tratar de que todos estuvieran preparados ante la eventualidad de que fuera necesaria la expansión. Hasta ahora ninguno de los trabajadores de la unidad, ni del servicio de urgencias, ni de hospitalización ha adquirido la infección, afortunadamente, hasta ahora, en el tiempo que llevamos ya atendiendo a los pacientes. Y pues es básicamente eso lo que quería compartirles adicional. Ok, Mónica, muchas gracias. Una pregunta para Marco, me están preguntando, en el modelo que usted implementó mencionaba algo de la información que se le brindaba a los familiares de los pacientes y que eso se hacía por parte de otro grupo de médicos que no era los médicos tratantes. ¿Usted nos puede ampliar esto y cómo se logra que la información realmente sea la que llega a los familiares? Ya que ahorita pues obviamente las visitas están restringidas y el acceso a los familiares a las unidades de cuidado intensivo pues no está permitido. Claro que sí, Camilo. Nosotros hicimos una guía de qué debe contener la información que se le va a dar a los pacientes. Y adicionalmente, ponemos una
un personal que conoce todo el tema médico y con ellos se le está dando la información a la familia. Esa información es sucinta, clara y concisa. Y con ellos nosotros realmente en la implementación de la UCI humanizada hemos hecho ese ejercicio de llamar desde la unidad a las familias. Y eso nos ha favorecido mucho en el tema de relacionamiento, en el tema de ansiedad y en el tema de credibilidad. Y los familiares están muy tranquilos en la casa. E inclusive nosotros somos una UCI de puertas abiertas cuando no estamos en la pandemia de COVID, y con esa estrategia las familias casi que no arriman permanentemente a las unidades, sino que van de vez en cuando, porque nosotros tenemos puertas abiertas y que el personal o un cuidador acompañe 24 horas al paciente. Entonces, en estos casos eso nos ha servido mucho y la recogimos como una estrategia fundamental de acompañamiento para los familiares, ya que no pueden estar presentes en el cubículo del paciente. Igualmente, tenemos unas videollamadas en las cuales cuando el paciente está más tranquilo y toda la cosa, ponemos la familia a conversar desde afuera pues, del cubículo, que lo mire, y con una extensión de unos audífonos que converse también con la familia. A nosotros realmente nos ha ido bien. Hemos hecho ya los simulacros y con el paciente que tuvimos lo hicimos y nos va muy bien y mantenemos en contacto a la familia. Ok, muy bien. Una pregunta para Albert. Albert, están haciendo una pregunta. Ustedes que están haciendo valoración, scores de severidad del ingreso en las unidades de cuidado intensivo, como todos, ¿han encontrado alguna discrepancia en los valores de la aplicación de los scores de ingreso a la unidad de cuidado intensivo y la clínica real como llega el paciente, que son positivos COVID? Pues, mira, la verdad sí nos ha llamado la atención porque nos hemos llevado sorpresas, porque a veces cuando vemos el paciente realmente no lo vemos tan comprometido, pero cuando se le aplica la escala sí le da una gravedad alta y con eso hemos evitado tener que correr con algunos pacientes. Dentro de los pacientes que hemos tenido intubados, varios de ellos pacientes jóvenes que han llegado a la unidad, la apariencia realmente no es mala, pero en el score les da un score alto y esos pacientes han terminado intubados de forma temprana ya cuando se les hace un análisis profundo. Pero sí hay algo de diferencia entre lo que aparenta a lo que la escala posiblemente nos objetiviza con cada uno de los pacientes. Ok, y eso corresponde más bien con lo que está escrito en la literatura también de esos pacientes COVID. Una pregunta para Leonardo. El hecho de implementar este tipo de estrategia, como usted lo mencionó, entre el contacto y el no contacto con el paciente, no tanto para la unidad de cuidado intensivo, pero usted podría explicar en qué ha implicado esto en el manejo de los pacientes que han estado en otras áreas que no son UCI, llámese urgencias y llámese hospitalización, que ni siquiera son pacientes caso clínico. Pues nosotros hemos encontrado varias cosas interesantes. Una, pues esto es un cambio muy importante en el modo de trabajo, porque una enfermera es la que hace las notas y otra persona es la que hace el proceso de enfermería adentro. Entonces, como que se fracciona ese trabajo y la gente que está en contacto con el paciente hace sus actividades una detrás de otra y los que hacen las notas hacen una detrás de otra y eso ha, de alguna manera, agilizado el proceso. ¿Sí? El proceso de atención del paciente se ha vuelto un poco más ágil en eso. Lo otro que hemos visto es una importante reducción en las infecciones asociadas a la atención en salud, en las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a accesos vasculares, especialmente eso disminuyó dramáticamente en toda la clínica y de alguna manera los especialistas y los médicos que atienden pacientes también han expresado cierta tranquilidad. Nosotros hemos encontrado que se han desarrollado barreras para atender a los pacientes por esta crisis, por el miedo que tenemos,
y que muchas veces no se terminan haciendo las cosas que sabemos hacer y como las sabemos hacer, sino que hacemos menos o las hacemos diferente. Y esa estrategia nos ha ayudado a que los especialistas se sientan tranquilos haciendo su trabajo, sabiendo que no están expuestos en ninguna circunstancia y que de alguna manera eso normalice un poco la tensión que habíamos visto, una dramática disminución de las actividades en el hospital. Ok, gracias, Leonardo. Una pregunta para Carmelo. ¿Qué experiencia ha tenido usted con la necesidad de haber utilizado ventilación mecánica no invasiva, llámese cánula nasal de alto flujo o llámese ventilación ya no invasiva, y que se esté realizando, o si la están realizando, si tiene experiencia y si la están realizando en cubículos de presión negativa, o qué precauciones han tenido? Carmelo. Bueno, yo creo que esta pregunta aplica para todos. Si quieres, empezamos contigo. Mónica, nos habías dicho que tú habías utilizado cánula de alto flujo, pero no ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Sí, correcto. Nosotros hemos utilizado la cánula de alto flujo en cubículos que no tienen presión negativa. En esos casos siempre le colocamos encima de la cánula de alto flujo al paciente una mascarilla quirúrgica y mantenemos la ventana de la habitación abierta y pues todas las precauciones de mantener la puerta hacia el corredor cerrada y pues con las bombas de infusión y la pantalla del ventilador en la parte exterior. Cuando hemos tenido que hacerlo en los cubículos que no tienen presión negativa. Lo hemos hecho así. Carmelo y Albert. Albert, ¿qué experiencia has tenido? Albert, Marco. Camilo, ahora sí. ¿Aló? Aló. ¿Me oye? Hola. Sí, qué pena despertarlo. ¿Aló? Aló. Sí. Hola, doctor, lo escuchamos. ¿Aló? Hola, doctor Carmelo. Sí, lo escuchamos. Sí, en ventilación no invasiva hemos tenido, particularmente yo he tenido esa experiencia solo como un paciente. Y antes de no invasiva hemos tenido 8 pacientes de COVID en 3 instituciones con prona, a los cuales les ha ido bien en cuanto a oxigenación, pero a los cuales ha habido que intubar 4. Entonces realmente como alternativa no ha sido fácil y con no invasiva hemos tenido muy poca experiencia. La realidad es que en la mayoría de los casos se ha decidido intubarlos rápidamente. Marco. Mira, yo en mi protocolo con todo el equipo quedamos de intubar tempranamente para evitar los aerosoles y las exposiciones. De todas maneras, hicimos el protocolo con todos los filtros, con circuitos dobles, por si la vamos a necesitar, y nos hemos entrenado en eso en caso de que todos los ventiladores se nos cope. Pero yo les quiero llevar también una experiencia muy ganadora, que yo creo que es copiable y puede ser una alternativa. Nosotros, en la EPS que asesoro, encontramos que ellos están muy preocupados porque tienen una gran cantidad de población en Antioquia y como la ley dice que no hay redes preferenciales, sino que todo el mundo puede llegar a todos los servicios de urgencia por intermedio de un CRUE, que es de la Dirección Seccional de Salud, y allí llegan los pacientes y ellos, como tienen el censo diario de todas las unidades de cuidado intensivo, entonces van distribuyendo los pacientes. Entonces, con base en una Big Data y una analítica, nosotros analizamos qué estaba pasando en Alemania, que en Alemania siempre sobraron unidades de cuidado intensivo. Es más, se las ofrecieron a los españoles y a los italianos
para que llevaran pacientes allá y ellos iban en aerotransporte, aeroambulancia por los pacientes y los traían. Y resulta que ellos tienen una intervención en los pacientes en casa y eso complementándolo con los hallazgos de Richard Levine en Nueva York, que ellos vieron que los pacientes llegaban hablando por teléfono, tranquilos, sin dificultad respiratoria, pero les ponían el oxímetro y tenían 70 de saturación. Y en pocas horas los pacientes se deterioraban y había que intubarlos. Y a esos pacientes les iba mucho más mal en la parte de la recuperación, de la oxigenación y hacían más falla multiorgánica y tenían mayor mortalidad. Entonces él habla de la hipoxemia feliz, que son pacientes hipoxémicos que están por ahí hasta que ya termina como que su capacidad de aguante mitocondrial y hacen una catástrofe, pues, y entran en una hipoxemia severa y una falla respiratoria. Entonces ellos dicen que esos pacientes los pueden detectar tempranamente con oxímetro, hacerles terapia con oxígeno, los detectan, perdón, con oxímetro y le hacen terapia temprana con cánulas de oxígeno, empezando por bajo flujo y van aumentando. Y que además los educan en pronación despiertos. Entonces ellos tienen un esquema de dormir muchas veces al día o de acostarse en decúbito lateral izquierdo, luego de 30 a 120 minutos, decúbito lateral derecho, de 30 a 120 minutos y posición prono de 30 a 120 minutos. Y ellos de 50 pacientes que evaluaron encontraron que llegaban con 80 de saturación y les hacían esa maniobra y el oxígeno nasal y subían a 94 de saturación y se seguían haciendo esas estrategias, el paciente no bajaba la saturación. Entonces nosotros implementamos un programa de atención en casa detectando esos pacientes, pero además, si el paciente tiene menos de 93 de saturación, le hacemos biomarcadores de gravedad. Y si el paciente es sintomático, tiene más de 60 años o comorbilidades, también se los hacemos. Y si nos da un dímero de alto, si nos da una ferritina alta, una PCR reactiva alta o linfopenia, les hacemos un score que publicaron los chinos que salió hace unos 15 días que se llama el Col Score y con eso, si nos da por encima de 9, los clasificamos como C, o sea, próximos. Eso tiene una correlación del 0.8 y adicionalmente tiene los que lo da positivo, hacen todos falla respiratoria con una sensibilidad y especificidad especial y espectacular en menos de 10 días. Entonces, a esos los traemos y los ponemos rápidamente en ventilación. Y eso creemos que va a ser muy ganador y que nos va a permitir tener más capacidad de cuidado intensivo. Nosotros se lo presentamos a la dirección local en Bogotá, se lo presentamos al ministro y probablemente eso, si nos va bien en la prueba piloto, va a ser una sugerencia para el manejo de todos los pacientes en el territorio nacional. Bueno, muchas gracias de verdad, Marco, por compartir esa experiencia. Ojalá, si tienen los resultados que usted dice, pues sería muy útil detectar esos casos a tiempo. Una pregunta para Albert es que, de una forma muy resumida, ¿qué nos puede hablar sobre los protocolos que tiene de movilidad de los pacientes con COVID-19 y que están en ventilación mecánica? Ok, ¿movilidad dentro de la unidad o dentro del hospital o movilidad en cuanto a terapia física? Yo creo que, Mauricio, si quiere usted hizo esa pregunta, ¿qué es lo que qué es lo que quería saber? Gracias, Camilo. Sí, básicamente la movilidad respecto a terapia física, dado que en los puestos se nota siempre la preferencia por tener el paciente aislado, ¿no? Entonces, ¿qué en cuanto a esta movilidad, qué precauciones se tiene o qué recomendaciones nos podría dar, doctor? Sí, perfecto. Pues realmente
Aplicamos casi los mismos protocolos que tenemos para los pacientes críticos. No hacemos alguna diferenciación entre el paciente COVID o no COVID. Lo que sí tratamos es que el tiempo de exposición del personal cada vez sea menor. Obviamente, mientras el paciente se encuentra bajo pronación, lo que hacemos es evitar las zonas de presión y hacemos protocolos de movilidad cada 2 horas con el estilo nadador. Y mientras el paciente está en supino, intentamos hacer la terapia que pueda ser efectiva dependiendo de la estabilidad del paciente. Pero un protocolo específico para el paciente COVID realmente no lo tenemos hasta este momento y estamos usando los protocolos que usamos convencionalmente. Sí, señor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Albert, Vladimir está haciendo una pregunta, y es si alguno de ustedes ha podido convertir habitaciones de presión a presión negativa aquí durante la época de la pandemia. Con estas características. ¿Alguno de los panelistas? No. No, nosotros no. Ok. Mira, nosotros no sé si te sirva, pero hay una experiencia más que todo en salas de cirugía en otra institución. Realmente yo tampoco no entendía muy bien el tema, pero eso tiene que ver con el número de... Están las llaves de la casa. Eso tiene que ver con el número de succión o de inyección que se haga de aire. Y en las salas de cirugía sí se logró que algunas de las salas de cirugía tuvieran presión negativa, modificando los motores dentro de las unidades, pero creo que si es posible tocaría averiguar con los ingenieros, porque pues eso se hizo con los ingenieros de las clínicas, pero sí fue posible hacerlo. Listo, muchas gracias, Albert. Aunque va a haber un webinar la próxima semana solamente sobre equipos de protección personal, me están preguntando sobre el uso de las máscaras industriales, los filtros P100 y los overoles en cuidado intensivo. Quisiera saber si ustedes los implementan. Solamente una respuesta rápida, el sí y el no, que ya todos conocemos, digamos, los lineamientos de la Organización Mundial y de la Asociación Colombiana de Infectología y las guías de la AMSI para ti, Mónica. Entre las máscaras estas industriales de mitad de cara y los overoles. Pues cuando nosotros iniciamos todo este proceso, la educación se inició planteando el uso de overoles. Posteriormente se quitaron del protocolo, eran más dispendiosos, había más riesgo de contaminación de la gente al quitárselo, si no iba a permanecer tanto tiempo, porque eso implicaba ponérselo, quitárselo, o sea, no iban a permanecer todo el tiempo con él en esa zona. Y nosotros lo que tenemos son las batas antifluido, y cuando se van a realizar procedimientos generadores de aerosoles se utilizan pues las batas desechables. En cuanto a las máscaras, estas máscaras sí, algunas personas las tienen. Específicamente en el área de quirófano, lo importante es recordar que este tipo de dispositivos, digamos, protegen a quien lo tiene, pero como la parte exhalatoria no tiene ninguna, digamos, limitación, entonces una persona no podría entrar con una máscara de estas a una cirugía porque sin ponerse encima una mascarilla quirúrgica que realmente cumpla la función, pues que es evitar la contaminación por parte. Entonces eso sería lo único a tener en cuenta. Para la sala COVID en realidad no hay ninguna otra consideración distinta a eso. Hola, Doc, yo quiero hacer un aporte. Nosotros después de todo esto que pasó, teníamos pues lo que dijo la doctora Mónica, nosotros teníamos básicamente simplemente una bata y adicionalmente teníamos una bata cuando entrábamos a donde el paciente. Ahora lo que implementamos es la utilización de overoles y pues no máscaras ni una NPP2 ni nada de esto, sino que hemos tenido pues básicamente N95 certificados, claro que está, pero utilizamos ahorita un overol completo y con el N95, la careta y las monogafas también las hemos utilizado. Eso es lo que hicimos después
después de todo, y pues aparentemente por el momento hemos tenido bien. Obviamente, durante en la estación COVID, el personal no puede tener absolutamente ningún contacto ni con celulares, ni entre nosotros. Bueno, aumentamos ese distanciamiento que nos ha servido muchísimo y la utilización pues, de todos los materiales adecuados. Ok. Camilo, una pregunta. Tenemos 2 preguntas nomás. Ya en aras del tiempo y todo, entonces si quiere Julio, una y la otra la voy a hacer yo, que es una pregunta que ya tenía lista. Un comentario, ¿me oyen bien? ¿Aló? ¿Me oyen bien, cierto? Gracias. Sí, Camilo, muchas gracias. Excelente esta iniciativa. Estamos aprendiendo mucho de la experiencia de todos los colegas. Un comentario primero. Yo llamo esto como los pacientes caballo de Troya. Hemos encontrado la experiencia en muchas partes de pacientes que ingresan absolutamente con cuadros no respiratorios y sin ningún tipo de nexo de ningún tipo y terminan siendo positivos para COVID. Y esos pacientes terminan siendo un factor de contaminación, lo que pasó con los colegas en Pereira. Eso ha pasado y yo pienso que va a seguir pasando porque tenemos experiencias de pacientes que llegan con patologías neurológicas y se les toma la prueba de COVID porque el cirujano pide la prueba de COVID para poder hacer la traqueostomía y sale positivo. Entonces, esa es una experiencia interesante que ha pasado. Y la otra parte sería, realmente hay experiencia en Colombia con respecto a que en las áreas de expansión o cuando digamos que no hemos llegado al momento en que tengamos demasiados pacientes y que especialistas como anestesiólogos que no se dedican a cuidados intensivos, internos a otros especialistas, realmente entren a manejar estos pacientes. No sé realmente en Colombia, por lo menos en el entorno que yo trabajo, no veo especialistas que no trabajen en cuidados intensivos metidos atendiendo a estos pacientes. Si hay alguien realmente que haya tenido la experiencia real, o sea, se está planeado que cuando de pronto los intensivistas por cualquier circunstancia no puedan atender, entren los otros especialistas. ¿Hay alguna experiencia real en Colombia y si realmente la expectativa es que esto sí suceda, si esos colegas se dediquen o quieren realmente hacer esta atención? No sé si pueda contar un poquito, doctor Camilo, lo que hicimos. Algo muy sencillo, por favor. Bueno, pues obviamente nosotros somos creo que 9, 10 y el 9, en ese momento todos estábamos pues aislados porque teníamos como 7, 8 positivos y 2 estaban sospechosos, entonces estamos ahí. ¿Qué hicimos? Se trabajó un urgenciólogo, pero realmente yo creo que fue muy difícil el manejo ventilatorio. Entonces hacíamos teletrabajo con terapia respiratoria y comentábamos los soportes ventilatorios entre todos. Entonces este paciente tiene esto, hagámoslo esto y esto, pero pues guiado por el urgenciólogo. Pero sí fue muy difícil realmente ese ingreso de alguien que no tenga el conocimiento en el soporte ventilatorio. Fue muy difícil esa parte. Albert o algún otro, Mónica o en Medellín o en Cartagena, que hayan tenido experiencia, que hayan necesitado ya equipos diferentes a los especialistas de cuidado intensivo. En Colombia se cortizaron las unidades y se creó un área de expansión en el 5º piso que es manejada por los anestesiólogos. Obviamente bajo la supervisión del intensivista, pero sí hay experiencia y hemos tenido pacientes atendidos por el grupo de anestesia hasta ahora con buenos resultados, obviamente con alguna guía del grupo de cuidado intensivo, pero sí tenemos la experiencia en una clínica aquí en Bogotá. Nosotros no tenemos aún experiencia en ese sentido, pero digamos que dentro del plan de preparación sí se ha abordado al grupo de anestesiología y a los internistas y subespecialistas de medicina interna que podrían venir a hacer algún, digamos, apoyo en la unidad de cuidado intensivo, pero el modelo nuestro implica que hay siempre a la cabeza de líder uno de los intensivistas y ellos vienen como parte del equipo a trabajar en cada unidad. Este es el plan, en caso de que sea necesario. Marco. Hola, sí, nosotros en los frentes que ya organizamos, ya todos ellos están comprometidos y todos ellos han hecho una capacitación rápida en cuidado intensivo de COVID y realmente hacen una ronda con nosotros les entregamos varios pacientes, cada uno de ellos pasa por la unidad alrededor de una semana y yo los veo ya muy bien, preparados, entusiasmados y sin miedo para ayudarnos a atender los pacientes.
Carmelo. No, no hemos tenido necesidad hasta el momento. Una pregunta para Leonardo, ya hablando con lo que mencionó anteriormente Marco. ¿Cuál es su opinión, uno, respecto al uso de todos estos equipos de protección personal, de overoles, de las máscaras, para complementar lo que dijo Mónica? Y dos, teniendo en cuenta que usted está en la institución que tiene los cubículos de presión negativa, ¿cuál es su recomendación para la implementación de la ventilación mecánica no invasiva? Entonces, lo primero, los elementos de protección personal. Nosotros no recomendamos el uso de máscaras elastoméricas ni de máscaras P100 por diversos motivos. Uno, no protegen a las otras personas de la posibilidad de que la persona que la use esté contagiada. Segundo, dependen de válvulas unidireccionales que pueden fallar, entonces en general son menos seguros. Y tampoco recomendamos el uso de overoles. Múltiples países que ya tienen la epidemia están recomendando expresar la simplicidad. ¿Sí? El uso de gafas cerradas y overoles cerrados generan mucha incomodidad, calor, cansancio, y al final ponen en más riesgo generalmente a las personas. Lo de los cubículos de presión negativa, la recomendación es que los procedimientos generadores de aerosol se pueden hacer en dos circunstancias. Uno es con una ventilación natural amplia, generosa. Hay un documento de la Organización Mundial de la Salud del 2007 de cómo poder optimizar la ventilación natural. Y si se cumplen esos criterios es una muy buena oportunidad de disminuir el riesgo. Y si eso no se puede hacer, lo ideal es tener en cuartos con presión negativa y que garanticen más de 12 recambios de aire fresco por hora. Los aires acondicionados recirculan al menos el 60% del aire que extraen de un cuarto, entonces en ese caso el aire recirculado debe pasar por un filtro EPA. Eso es muy difícil de conseguir y pocos hospitales tienen y pocas habitaciones hay así en Colombia. Es posible mejorar la ventilación natural de un cuarto poniendo, por ejemplo, extractores, extractores industriales, o poniendo filtros EPA portátiles. Eso es posible hacerlo y algunos hospitales lo están haciendo. Y eso siempre es mejor que hacer procedimientos generadores de aerosoles en zonas que estén mal ventiladas y que no tengan control del flujo de aire, porque eso genera un riesgo pues reconocido de contagio que puede explicar eventos de contagios muy grandes de mucho personal. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de habilitar 90 espacios con presión negativa dentro del Hospital Internacional y eso pues es una ventaja, pero sabemos que eso es una excepción y que hay que buscar alternativas para proteger a nuestro personal de salud de la realización de procedimientos generadores de aerosoles. Bueno, siendo ya las 9:22, o sea, ya y agradeciendo la participación de los conferencistas, la participación de todos ustedes los que se conectaron al webinar. Llevamos 2 horas en el webinar y hay 100 personas conectadas. Yo sé que el tema es muy interesante, todos queremos saber cómo atender mejor nuestros pacientes, cómo protegernos de la manera o implementar las medidas para protegernos de la manera más segura, tanto el personal de salud como los mismos pacientes. Espero que haya sido de utilidad para muchos de ustedes. Hay temas como son los equipos de protección personal que se van a tratar en un webinar más adelante. Hay temas específicos del manejo de pacientes en cuidado intensivo como son las pacientes obstétricas, las pacientes gestantes, que también va a haber un webinar para esto. Hay temas específicos como la humanización del cuidado intensivo, sobre todo en esta época de la pandemia por el coronavirus, y estos se van a desarrollar más adelante. En nombre del presidente, el doctor José Luis Achini, en nombre mío propio y de toda la junta directiva, agradecerles a ustedes la participación, recordarles que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo ha creado la Red Nacional de Apoyo, la RACI, para aquellos pacientes que ustedes
requieran un teleapoyo y alguna información adicional en cuanto al manejo de sus pacientes, siéntanse libres de llamar, ya la sociedad se va a comunicar con ustedes, les va a dar los números de atención. Es una red que va a funcionar 24 horas al día, 30 días a los 30 días del mes, y pues vamos a estar en ella muchos intensivistas del país. Nuevamente, en nombre de la sociedad, pues un saludo a todos, cuídense bastante. David, me alegra que ya estén recuperados y que pues ojalá esto no nos afecte a muchos de nosotros. En nombre de la sociedad, buenas noches y muchas gracias a los Buenas noches, que conferencistas. estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias.